Los beneficios que presentan no son verdaderos beneficios, no se encuentra ningún verdadero impacto, mientras que al presentarles el tercer argumento, señor de la sobrecarga escolar, no gracias, les vamos a demostrar cómo no solo no tiene beneficios, sino que no tiene utilidad y también es contraproducente. Y ahora, vamos a ver que nos dicen que cuando hablamos del conocimiento especializado, que es o sea, hablando de la cultura de los idiomas, hablando nos dijeron que, por ejemplo, todavía de todos modos enseñan la historia. Y es que aquí tenemos que entender que no es lo mismo enseñar historia en español que enseñar historia en cualquier lengua indígena. Y aquí vemos la idea sobre la dificultad de los idiomas. Y es que hay que considerar que no es lo mismo aprender español que chino o japonés. Y existen diferentes niveles de dificultad de idioma. Y entonces cuando tenemos las lenguas indígenas, no gracias, no solo tenemos miles en el país, sino que tenemos lenguas especializadas con diferentes acentos y diferentes connotaciones. Y aquí, como por ejemplo, nos presentan la idea de que, por ejemplo, en inglés existe el bless you. Y entonces aquí vemos la diferencia entre decir bless you y todo este lenguaje con connotaciones religiosas. Y es que cuando dices bless you, no lo dices teniendo que entender la cosmovisión, teniendo que entender la connotación religiosa, mientras que dentro de estos lenguajes es necesario entender la manera en la que se vive, y la manera en la que se vive en el lo tomaré usted en un segundo, la manera en la que se vive en esa comunidad. Adelante. El hecho de que yo diga gracias a Dios porque algo bueno sucedió significa que ya soy cristiano, que soy enteramente católico. Creo que entiendo su punto, pero es exactamente eso. El hecho que usted diga gracias a Dios no tiene, en estos idiomas seculares como el español o el inglés, significa que han progresado para que no tenga una connotación religiosa, mientras que dentro de estos idiomas sí. También nos hablan de cómo... No, gracias. También nos hablan de solo cómo esto es aumentar una materia para tener más diversidad, y aquí es algo que se va a presentar en el tercer argumento sobre la sobrecarga escolar. Y es que vemos que conforme avanza el tiempo, más y más se va haciendo más pequeño el currículum de la primaria básica, mientras que dentro de las materias cada vez se va haciendo más grande el temario, porque hay más cosas que aprender y más cosas son necesarias para la educación básica. Y bueno, también... no, gracias. También nos hablaron presentaron un punto de información sobre los maestros capacitados y nos dijeron que no es importante para este debate, y nosotros creemos que es fundamental mantener un estándar de calidad. No, gracias, mantener un estándar de calidad que ya, por ejemplo, es difícil en países como México, Colombia o Perú. Tenemos que tener maestros capacitados no solo para enseñar estas lenguas difíciles, no gracias, sino que también tienen que enseñar sobre la cultura, tienen que estar capacitados perfectamente. Entonces, sobre ese punto, nosotros consideramos que es básico considerar que tienen que existir estos maestros capacitados. No, gracias. Bueno, también, por ejemplo, y hablando un poco más de sus argumentos, nos dicen que una vez que se forma parte de la cultura, se asimila. Y bueno, por ejemplo, tenemos el inglés, que ellos mismos nos dijeron, a partir de secundaria se aprende el inglés de manera obligatoria, y entonces aquí vemos que no se está asimilando el inglés como un idioma en español, como un idioma que es parte del mexicano, no se crea una identidad a partir del inglés. Y entonces lo que vemos es que este link que generan ellos entre la educación y cómo se asimila y luego cómo se vuelve parte de la cultura, no existe ninguna conexión entre estas. Y bueno, voy a pasar al tercer argumento sobre la sobrecarga escolar. Y bueno, es que aquí vemos del lado de la oposición que los estudiantes no son robots, son personas. Y es que una vez que les dices que tienen que ir a la escuela desde las 8 hasta las 3 para luego hacer tarea, vemos que es una sobrecarga escolar que ya es muy alta para los niños. Y no solo esto, estas lenguas especializadas, técnicas, son una gran carga para los estudiantes. Sí. ¿Sí sabe usted que es más fácil, y está pedagógicamente comprobado, que cuando un niño pequeño se le empieza un idioma es más fácil que lo asimile de la primera? Creo que entiendo su punto, pero es que aquí vemos que como se mencionó anteriormente, hay tantas cosas que cubrir como parte de la educación básica, que más y más, como la educación cívica, No, gracias.
como la educación cívica, se van haciendo cada vez más cortos. Entonces, si queremos enseñar, por ejemplo, el respeto a las culturas, se tiene que enseñar más civismo, a respetar. No creemos del lado de la oposición, que a través de enseñar de manera obligatoria las lenguas indígenas, donde hay necesidad y haya rezago, va a generar no se va a hacer una cultura más inclusiva. Y es que aquí vemos que, por ejemplo, los estudiantes de hoy en día, en promedio, tienen los mismos niveles de ansiedad que un paciente con problemas mentales en los años 50. Y entonces es que aquí vemos que esta sobrecarga ya no puede seguir. Y aquí es cuando vemos que es contraproducente y estamos dañando a los niños, estamos dañando la educación principal de los niños a costa de esta idea que nada más que no presenta ningún verdadero beneficio, no tiene ningún tipo de utilidad. Y aquí es donde vemos que es contraproducente del lado de la oposición. Y con eso me gustaría terminar mi discurso.